El desarrollo de la conciencia espiritual es posible cuando aprendemos que solo hay un poder. Si podemos elevarnos en la visión espiritual hasta la comprensión de la verdad única de que Dios es infinito y omnipotente y, por lo tanto, nada ni nadie más es poder, eso es suficiente. Esto es discernimiento espiritual. Para el mundo hay grandes poderes y pequeños poderes, pero el que está anclado en la conciencia espiritual sabe que ninguna arma que se forme contra él prosperará. Si aceptáramos esto literalmente, creeríamos que existe un arma mortal que podría prosperar, a menos que Dios, de alguna manera, nos vaya a salvar de ella. Para los no iniciados, ese pasaje indicaría: tengo un enemigo que tiene una bomba atómica mortal, y sé lo que puede hacerme, pero afortunadamente Dios dice que ninguna arma que se forme contra mí prosperará, y por lo tanto ahora soy inmune, y esta arma mortal ya no puede hacerme daño. Pero el arma sí hace daño cuando se suelta en el mundo. Y esto se debe a que la gente no entiende el significado real de que ninguna arma tiene poder sobre ellos. La verdad es que ninguna arma mortal tiene poder porque la vida es Dios y Dios nunca ha hecho nada para destruir su propia inmortalidad y eternidad. Dios es nuestra vida. Somos eternos e inmortales. Si miramos esta vida a través de nuestra mente, estamos expuestos a todo tipo de armas mortales. Gérmenes, balas, bombas y tantas otras cosas que no necesitamos ensayar. Incluso un automóvil en la carretera puede ser un arma muy mortal y, sobre todo, el calendario es tan mortal que todo lo que tenemos que hacer es seguir mirándolo durante 70 años y, entonces, cualquier día estaremos destinados a la extinción. Pero el arma más mortal de todas es la mente del hombre que cree en dos poderes y, por lo tanto, acepta una mente propia en la que el mal es un poder. Ni los chalecos antibalas ni los refugios a prueba de bombas pueden salvarnos de esa arma. Solo en la comprensión de que somos vida eterna, que Dios es nuestra vida, que somos inmortales y espirituales y que en todo el reino de Dios no hay armas mortales, físicas, mentales o de otro tipo, podemos encontrar seguridad y protección. Con la práctica y la meditación, llegaremos a ver que es literalmente cierto que no existe ningún arma que tenga poder porque solo hay un poder, y ese es la vida inmortal y la verdad divina que ya somos. No hay vida que podamos alcanzar, no hay verdad que podamos alcanzar. Solo existe el reconocimiento de la verdad de que somos la verdad, de que somos vida eterna, y la comprensión de que la naturaleza infinita de Dios hace imposible que exista cualquier arma mortal. Cuando esto se convierte en conciencia realizada, podemos enfrentarnos a la bomba, a la bala, al león o al clima. He vivido con miedo de ti, pero la verdad es que existes simplemente como una creencia en dos poderes. La única existencia que tienes está en la mente del hombre, y no puedes salir de esa mente para hacerle algo a nadie. Todo lo que puedes hacer es destruir a quienes albergan esa misma creencia en dos poderes. Estos poderes que parecen ser destructivos, lo son solo para el individuo que insiste en que existe un esto, un aquello o un ello, pero es él mismo quien ha formado el arma, y todo lo que esa arma es una creencia albergada en su propia mente. Una vez que aceptamos el principio de que, como Dios nunca creó un arma mortal, ninguna arma que se forme contra nosotros prosperará, entonces la bomba explotará en medio de la misma persona que la tiene en su mano. Esa persona es la que cree en dos poderes y debe cosechar los resultados de su creencia. Por eso, la mala práctica mental, ya sea individual, colectiva o por creencia universal, no tiene ningún poder excepto sobre el propio practicante. El practicante acepta dos poderes y, por lo tanto, es víctima de su propia creencia. Podemos sufrir daños si estamos de acuerdo con él en que existen dos poderes y buscamos refugio detrás de un muro o en una afirmación de la verdad, pero si sabemos que somos vida eterna y que nada puede destruir la inmortalidad de la vida ni crear un poder destructor de la vida de Dios, ya no somos víctimas de la creencia en dos poderes. El mal practicante cree en dos poderes, pero al difundir su creencia en dos poderes, toca nuestra comprensión de un solo poder, y lo único que puede hacer es tener un efecto boomerang, porque quienes aceptan la creencia en dos poderes se hunden bajo su creencia. Si en esta era iluminada todavía queda una persona que sigue cometiendo actos ilícitos, tratando de destruir la vida que es Dios, o tratando de demostrar que existe un poder distinto del poder de Dios, es una buena lección observar lo que le sucede cuando su comportamiento ilícito choca con una persona que ha percibido la verdad de que Dios es la vida individual.
Si creemos que existe un poder maligno del que nuestra comprensión de Dios nos protegerá, o si creemos que tenemos una entrada en Dios que nos salvará de algún mal, estamos perdidos. Hemos aceptado dos poderes, y según nuestra creencia, así es para nosotros. El camino espiritual exige una pureza absoluta, y por pureza se entiende la convicción absoluta de que Dios es el único poder que existe. No hay otros poderes. La omnipotencia, que significa todo poder, es espiritual, y si la omnipotencia es espiritual, entonces ni los poderes materiales ni los mentales pueden ser poder. Percibir eso es impedir no solo que el individuo, el grupo o la creencia universal funcionen en nuestra experiencia, sino también empezar a destruirlos para el mundo entero. Al darnos cuenta de que ninguna arma forjada contra nosotros tiene poder, desarrollamos en nosotros la mente que había en Cristo Jesús, que sabe que no hay poderes, ni físicos ni mentales. El único poder que existe es el poder de Dios, que es espiritual. Solo una persona que tiene esa convicción tiene alguna medida de la mente de Cristo, e incluso una pequeña medida, un grano de esa conciencia, puede hacer maravillas. Incluso después de que Jesús reveló la naturaleza del poder espiritual a sus discípulos, estos no pudieron captar su significado completo lo suficiente como para continuar con su enseñanza en gran medida. ¿Y cuántos han sido desde los tiempos del Maestro que han descubierto esta enseñanza en la Biblia? La razón por la que pocos, si es que alguno, la han descubierto es porque la enseñanza espiritual es algo que no puede ser comprendido por aquellos que viven principalmente en el reino material y mental. De hecho, nadie aprenderá jamás el secreto del poder espiritual con su mente. El poder espiritual no es una faceta de la mente. No existe cantidad alguna de conocimiento que alguien pueda alcanzar que sea poder espiritual, porque el conocimiento por sí solo no puede mover montañas, curar enfermedades, resucitar a los muertos o perdonar a los pecadores. El poder espiritual solo puede expresarse mediante la consecución de la conciencia cuatridimensional, una conciencia superior a la que posee la mente humana. No importa qué verdad estudiemos o qué verdad creamos conocer, no hay poder espiritual en ello. No existe ninguna verdad conocida que pueda funcionar espiritualmente. Si se nos pidiera que prestáramos ayuda espiritual a alguien que necesitara sanación física, estabilidad mental o regeneración moral, nuestra única posibilidad de éxito sería proporcional a nuestra capacidad de estar quietos, de abstenernos de utilizar el poder espiritual y de dejar que éste fluya a través de nosotros. Si intentáramos curar espiritualmente a alguien o tratar de ejercer una influencia espiritual, levantaríamos una barrera que impediría nuestro éxito. ¿Hizo Jesús algún intento consciente de sanar a la mujer que se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto? Ella fue sanada, pero él no pudo haber realizado conscientemente esa sanación porque no sabía que ella estaba allí, y si la hubiera visto, no habría sabido si estaba enferma o sana. Él simplemente estaba allí de pie siendo él mismo, permaneciendo en la conciencia de que el Padre interior estaba haciendo la obra, y dejando que el Padre hiciera su voluntad y su voluntad, sin tratar de canalizarla ni de hacer ningún intento de usar el poder espiritual. El poder espiritual no se puede utilizar, y sin embargo puede manifestarse como nuestra vida y nuestro ser. Podemos llegar a tener conciencia y comprensión de su naturaleza, y de ese modo ese poder opera como gracia en nuestra vida, pero no podemos pedirle que lo haga por nosotros. No podemos sobornar a Dios para que haga algo por nosotros. No podemos prometerle que seremos buenos, ni siquiera podemos ser buenos y esperar que Dios haga algo por nosotros. Lo que Dios está haciendo, lo está haciendo Dios, y ningún hombre puede influir en Dios. El poder de Dios no debe ser invocado por el hombre. El poder de Dios no se obtiene tratando de influir en Dios a nuestro favor. El poder de Dios no es un poder sobre el pecado, la enfermedad o la muerte, así como la luz no es un poder sobre la oscuridad. Dios es el poder creador, sustentador, y Dios nunca creó el pecado, la enfermedad o la muerte. Si lo hubiera hecho, nunca podrían cambiarse ni eliminarse. Lo que Dios crea es para siempre, y lo que Dios no creó no fue hecho. Por lo tanto, no necesitamos ningún poder de Dios para hacer algo que nunca fue hecho en el principio, que nunca tuvo existencia y que representa solo nuestra ignorancia de la verdad. Si Dios alguna vez creó una enfermedad o una ley de enfermedad, bien podríamos renunciar a toda esperanza de superarla, porque nadie va a superar nunca a Dios ni a las obras de Dios. Dios es el Todopoderoso, y ese poder opera en nuestra conciencia en proporción a que conocemos esta verdad.
Cuando empecemos a comprender la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, no necesitaremos ningún poder y viviremos no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Cuando hayamos aprendido a no resistir el mal, a no luchar contra él y a no intentar que Dios lo combata por nosotros, no tendremos que esforzarnos por nuestro bien, lo recibiremos por gracia. Nuestro mismo reconocimiento de la naturaleza irreal e ilusoria de las discordias de este mundo es el poder espiritual. Si Dios es omnipotencia, ¿qué poder hay en cualquier condición física, mental, moral o financiera? Si Dios es todopoderoso, ¿puede haber poder en cualquier condición negativa? Cada vez que nos damos cuenta de algún poder negativo, material o mental, debemos darnos cuenta de la verdad de la omnipotencia. El espíritu es el único poder, la ley espiritual es el único poder, la gracia espiritual es el único poder. Si Dios es omnipresencia, nosotros debemos ser la presencia misma de Dios. Eso debe significar que no hay otra presencia, y que ni siquiera nosotros tenemos presencia. ¿Por qué? Porque Dios llena todo el espacio, y eso no deja lugar alguno para nosotros, excepto en la medida en que seamos parte de esa omnipresencia. Esto elimina esa falsa identidad, ese egoísmo, y deja solo la identidad divina que somos nosotros. Si somos la presencia de Dios, debemos actuar como tal. Nunca viviremos por gracia hasta que hagamos ese reconocimiento y hasta que conozcamos la verdad de que somos la presencia de Dios, que cada uno de nosotros es ese lugar donde Dios brilla, ese lugar donde Dios se está cumpliendo individualmente. Cada vez que tomamos conciencia de una presencia, ya sea una persona, o una condición, o cualquier cosa contraria a lo que sabemos que Dios es, tenemos que conocer la verdad, omnipresencia. No juzgaremos por las apariencias ni creeremos lo que ven nuestros ojos. Juzgaremos con justo juicio. Dios es omnipresencia, por lo tanto, el espíritu es la única presencia, ley espiritual, vida espiritual y formación espiritual, aunque mis ojos no puedan verlo. Todo esto permanece en el ámbito de la teoría o la creencia hasta que demos el siguiente paso que resuelve el misterio del poder espiritual. No tenemos a Dios y a nosotros mismos. Dios se manifiesta como nosotros, Dios se encarna como nosotros, la vida de Dios es nuestra vida individual, y no tenemos vida propia. Solo la vida de Dios se hace visible como nuestra vida. Dios es nuestra mente. No tenemos una mente como la de Bill, ni como la de Mary, ni como la de Joel, ni como la de un joven o un viejo, ni como una mente estúpida o una mente inteligente. Solo hay una mente, la mente que es el instrumento de Dios, y esa mente es nuestra mente. Sin esta comprensión de una mente única, hay dualidad, y la dualidad, el sentido de separación de Dios, es la fuente de las discordias del mundo. No hay separación de Dios. La verdad es que Dios, vida divina, es nuestra vida. Dios, alma inmortal, es nuestra alma. Dios, el ser divino, es nuestro ser, e incluso nuestro cuerpo, es templo de Dios. Esta es la verdad que nos hace libres. No se trata de orar a Dios para hacer algo, no se trata de buscar el poder de Dios. Se trata de conocer la verdad, y este conocimiento de la verdad es poder espiritual. Nos libera de la lucha y el esfuerzo continuos por hacer algo, ser algo o lograr algo. Libera nuestra mente para que descanse, esté quieta y sepa que somos uno con el Dios eterno, infinito, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnisciencia. Ciencia total, sabiduría total, conocimiento total. ¿Qué se puede pensar de una persona que intenta decirle a Dios, la omnisciencia, lo que necesita? Dios es sabiduría total, y sin embargo nosotros, en nuestra ignorancia, le rogamos: envíame el pago del alquiler el próximo lunes. Si Dios tiene sentido del humor, y estoy seguro de que lo tiene, guiñaría el ojo, inclinaría su aureola y respondería: ¿me lo estás diciendo? Cuando dejamos de pensar en nuestro yo más pequeño y vivimos en una conciencia consciente de la omnipotencia, sabremos que no hay poder que impida que la gracia de Dios llegue a nosotros, porque no hay otro poder que el poder de Dios. Si vivimos en la conciencia de la omnipotencia, no hay poder que cree pecado, enfermedad, muerte, carencia o limitación para nosotros, ningún poder que retrase nuestro bien, ningún poder que interfiera en nuestra vida por gracia. Hemos estado orando a un agujero en el cielo y esperando que llueva bendiciones, pero ¿cómo podemos necesitar bendiciones si la omnipresencia es verdadera? Si Dios es omnipresente, ¿puede haber Dios y cualquier otra persona o cosa a la que buscar o desear? Si ya somos la presencia de Dios, ¿qué más necesitamos?
En la presencia de Dios está la plenitud, y nosotros somos esa presencia, por lo tanto, en nosotros está la plenitud. No hay un próximo lunes al respecto. Omnipresencia significa que ahora somos uno con el Padre. Podemos conocer la omnipotencia, pero debemos conocer la omnipresencia para ponerle el sello. Podemos saber que Dios es infinito, todo poder, toda bondad, toda vida, toda sabiduría, pero entonces tenemos que concluir con y yo soy la presencia de eso. Eso constituye mi ser. Lo que acabo de declarar sobre Dios es la verdad sobre mí. Puesto que ya soy la presencia de Dios, no tengo que buscar más poder de Dios del que ya encarno. Intelectualmente, la mayoría de las personas están de acuerdo en que solo existe un poder, pero rara vez encontramos a un individuo que crea en un poder lo suficiente como para confiar en él. El logro de la conciencia espiritual o trascendental trae consigo la convicción de esta verdad. Para alcanzar esa mente que hubo en Cristo Jesús y desarrollar esa conciencia que es la fuente del poder espiritual, es necesario primero adoptar el principio de un solo poder, y luego de haberlo adoptado, comenzar a aplicarlo en cada circunstancia de la vida que se nos presente, enfrentar cada situación con la comprensión de que no hay poder excepto el que se deriva de Dios, porque no puede haber un Dios infinito de espíritu y poder material también. Escogeos hoy a quien sirváis. La creencia de que existe una fuerza y un poder materiales, o la verdad de que el espíritu interior es el único poder. Si estamos leyendo el periódico o escuchando la radio y oímos amenazas de guerra o de desastre, debemos estar alerta en nuestro interior para darnos cuenta de que solo hay un poder, el poder del invisible. Tenemos que ser capaces de afrontar cada circunstancia de la vida con la misma respuesta que Jesús dio a Pilato. Ningún poder tendrías contra mí, si no te fuese dado de arriba. ¿Por qué deberíamos necesitar el poder si solo hay un poder? Dios. ¿Para qué querríamos usarlo? ¿Sobre quién o sobre qué? ¿Y por qué necesitamos algún poder para corregir la creencia en dos poderes? Cuando, mediante la práctica, nos hemos entrenado de tal manera que ya no usamos el poder de la mente ni tratamos de usar el poder del espíritu, estamos en conciencia espiritual y tenemos el secreto del poder espiritual. El poder espiritual es el poder que anima a todos y cada uno de nosotros, pero solo funciona cuando dejamos de intentar utilizar a Dios. La naturaleza del poder espiritual es ser, y es poder espiritual aquí y ahora, está funcionando aquí y ahora, y no hay ningún otro poder funcionando. No podemos esperar que el Espíritu de Dios salga y haga cosas de naturaleza temporal por nosotros. Encontrar una casa, proporcionarnos un automóvil o sacar del negocio a nuestro competidor. El poder espiritual no es poder temporal, no es un poder que esté sujeto a nuestras órdenes o a nuestra voluntad, no castiga a quienes nos hacen daño, no es algo que podamos usar, no nos dará el monopolio de todos los dólares, ni nos convertirá en dictadores ni nos ayudará a derrocar a los dictadores existentes. El Cristo es un poder espiritual que nos revela armonía, paz, abundancia y plenitud y transforma nuestros asuntos. Esto no lo hace destruyendo a nadie ni a nada. Dios no tiene nada que ver con el poder temporal. Dios es espíritu y no quita fiebres, enemigos, bultos, obstáculos, limitaciones ni restricciones. Pero cuando lo adoramos en espíritu y en verdad, descubrimos que no existen tales cosas. Esto solo puede suceder cuando dejamos de orar a Dios para que nos quite la fiebre o el reumatismo y oramos para que Dios se nos revele como espíritu, para que Dios revele la armonía divina de su ser espiritual. Abandonemos toda creencia en un Dios de poder temporal, enterremos esa idea, y resucitemos de la tumba que hay dentro de nosotros, donde está oculta la verdad sobre Dios como espíritu, vida, amor y luz. Luz disipa la oscuridad, pero al disiparla, la oscuridad no se va a ninguna parte, no se vence ni se destruye. Así también, cuando reconocemos a Dios como espíritu, nuestros pecados y enfermedades desaparecerán, pero no irán a ninguna parte. Solo se disiparán como ilusiones, tal como la luz del conocimiento disipó la ilusión del horizonte para aquellos que creían que era el fin del mundo. Los seres humanos, en su situación extrema, buscan un Dios de poder. No lo encuentran, porque Dios es ser, y cuando superamos cualquier sentimiento de querer o esperar que Dios sea un poder sobre cualquier persona, cosa o condición, sabiendo que no hay otro poder, seremos capaces de permanecer en la enseñanza del Maestro de no resistir al mal. ¿Por qué deberíamos resistir a aquello que no tiene poder? No hay ningún Dios que tenga que hacer algo. Dios ya es vida, la vida de todo ser. Dios ya es amor, ama al santo y al pecador.
El énfasis está en esto. Dios es vida, la vida ya es, la vida eterna ya es. Solo hay una vida. El amor ya es. Relajémonos y descansemos en la existencia de Dios, justo donde estamos, renunciando al concepto de Dios como un gran poder y regocijándonos de que podemos desenvainar nuestra espada y de que no necesitamos luchar, ni física ni mentalmente. Con esta visión espiritual, nos quedamos quietos y vemos la salvación de Dios, descansando en la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Siguiente capítulo. El descubrimiento del yo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14, 15. ¿Hablaba Dios solo a Abraham? ¿Habla Dios solo a una persona determinada, en un lugar determinado, en un momento determinado? ¿O cuando la voz de Dios habla, no habla a su Hijo, donde quiera que esté ese Hijo? ¿No somos tú y yo ese Hijo? ¿No nos dice el Padre: mira allá afuera? ¿Hasta donde alcanza tu vista, te doy esta tierra, porque todo lo que tengo es tuyo? Nuestros astronautas han visto la mitad del mundo de una sola vez. Han abarcado todo este mundo, y por unos breves momentos fue suyo. Lo habían conquistado, y sin embargo no por sí mismos, sino por el yo de todos los científicos que hicieron posible esta hazaña, por el yo que eres tú y el yo que soy yo. Poseemos todo este mundo, hasta la luna. Es cierto que nadie tiene un título garantizado sobre él. Es nuestro en copropiedad, como coherederos en Dios. Tengo acceso a todas las riquezas celestiales, tengo acceso a todo el principio creativo de este mundo. Puedo mirar al infinito, reclamarlo todo y disfrutar de él tanto como necesite para mi uso diario. En el modo de vida materialista, es natural, humanamente, que nos sintamos orgullosos de ser estadounidenses, canadienses, ingleses, alemanes o de cualquier nacionalidad. Pero, ¿qué pasa con esa audacia? Materialismo cuando descubrimos nuestro ser, cuando descubrimos que todos somos hermanos y hermanas, sin importar la bandera que ondee sobre nosotros, el color de nuestra piel o la iglesia a la que pertenezcamos, y darnos cuenta. Nunca estoy limitado a un país, a una nación o a un estado. Estoy limitado únicamente al reino de Dios, y allí soy parte de la familia de Dios, heredero de Dios y coheredero con cada ser espiritual en este gran mundo nuestro, de una gran familia, una gran hermandad espiritual. El hecho de superar las limitaciones del sentido personal no nos hace menos ciudadanos, de hecho, nos hace mejores ciudadanos, pero mejores ciudadanos porque respetamos la ciudadanía de otras personas. La verdadera ciudadanía consiste en vivir en comunión, pero esto no se puede experimentar hasta que se comprenda la naturaleza de nuestra verdadera identidad y, entonces, seamos judíos o griegos, esclavos o libres, todos formamos parte de una misma familia espiritual. Nada puede establecer una paz permanente en el corazón de un individuo excepto la entrada en ese corazón del Cristo, el Espíritu de Dios. Cuando la paz se establece en el corazón del individuo, finalmente se establecerá en el mundo, una paz que llega, no por el conocimiento del hombre, ni por la sabiduría o el poder del hombre, sino por el Espíritu de Dios funcionando como la conciencia del hombre. Este espíritu que Dios ha plantado en medio de cada uno de nosotros parece estar ausente por nuestra ignorancia de su presencia, pero cuando tomamos conciencia de esta presencia invisible y trascendental como nuestro yo, en ese momento comienza a funcionar en nuestro ser. Entonces nos convertimos en algo más que criaturas condenadas a ganarnos la vida con el sudor de nuestra frente o a tener hijos con dolor y sufrimiento. Ya no estamos separados ni apartados de Dios. ¿Cómo podría el Hijo de Dios tener otro poder que el de ser Hijo de Dios? ¿Es posible que Dios pierda a su Hijo, o que pierda tanto su poder que permita que uno de sus hijos se aleje de su casa? Dios nunca ha perdido su dominio sobre el reino espiritual, y el hombre espiritual nunca ha abandonado la casa de su Padre. Así como no existe el hombre caído en el sentido de que el hombre de Dios caiga en un estado de mortalidad, sería igualmente imposible que la mortalidad se elevara alguna vez a la inmortalidad y se convirtiera en un hijo de Dios. Conocer nuestra verdadera identidad destruye el sentido mortal de existencia que nos ha mantenido atados a la tierra. Atados a la tierra. Algunos de nosotros podemos recordar cómo eran nuestras ciudades y pueblos antes de que existieran los automóviles. En las calles y los aviones zumbando sobre nuestras cabezas.
qué terrenales estábamos. Qué limitados estábamos al pequeño terreno donde vivíamos. Incluso nuestro trabajo tenía que estar cerca debido a las limitaciones de los primeros medios de transporte. La primera liberación de esa limitación llegó con el automóvil, que hizo posible viajar hasta 20, 30 o 40 millas en un solo día. Con eso, nuestra visión aumentó y nuestro conocimiento creció porque podíamos abarcar un territorio más grande, conocer a más gente y entrar en contacto con áreas más amplias de la vida. Qué diferente es la vida ahora cuando viajamos fácil y cómodamente 400, 800 o 600 millas al día en un automóvil. Casi simultáneamente con la mayor movilidad que hizo posible el automóvil llegó la época del avión, que nos llevó completamente por encima de la Tierra e hizo que nuestros viajes y nuestra experiencia fueran casi ilimitados. Ya no estábamos atados a la Tierra. Habíamos entrado en una nueva dimensión de la vida. Pero aquellos que han experimentado la inmensidad e ilimitación del espíritu han ido mucho más allá de la nueva dimensión del automóvil y del avión hacia otra dimensión de la vida, increíblemente más alta y más amplia. Así como los hombres de los primeros tiempos estaban limitados por los medios de transporte existentes, nosotros estamos atados a la Tierra por la creencia en un ser limitado, una vida limitada y una mente limitada. El proceso de abandonar esta creencia es exactamente el mismo que el proceso de abandonar nuestra sensación de limitación con respecto a los viajes por mar, en automóvil o en avión. Requiere elevarse a una mayor altitud de comprensión, reconocer las leyes del espíritu y dejar que el sentido de mortalidad desaparezca. El reino de Dios es, y siempre ha sido, perfecto. Lo que se llama existencia mortal no solo no forma parte del reino de Dios, sino que ni siquiera puede evolucionar hacia el reino de Dios. El sentido mortal y la creación mortal no tienen parte en Dios, nunca la han tenido y no pueden ser devueltos a Dios. La sabiduría mística no enseña que un mortal debe volverse inmortal, sino que debe morir diariamente y renacer del espíritu, es decir, debe despertar a la conciencia de su verdadera identidad, y así como abandonaría cualquier ilusión, así también debe abandonar de una vez por todas la creencia de que es un hombre caído. Cuando nos despojamos de la mortalidad y nos revestimos de la inmortalidad, no hay hombre caído. Solo existe el hombre original, perfecto, la identidad espiritual que ahora está, y siempre ha estado, intacta, tal como un niño tomado de una familia de riqueza y cultura y el niño que se ha criado en la pobreza, posiblemente en el pecado, la enfermedad y la ignorancia, sigue siendo el mismo niño con la misma identidad y potencialidad con la que nació originalmente. Simplemente se le ha revestido de una identidad ilusoria, pero su nombre, identidad, riqueza y todas las demás cosas que le pertenecían al nacer podrían ser restauradas en cualquier momento. Este niño no cayó. Es el mismo niño que era al nacer. Todas las experiencias por las que ha pasado simplemente le han sido impuestas, pero su herencia e identidad originales son las que eran al principio. Finalmente, todos descubriremos que nuestra verdadera identidad es Cristo, y aunque hayamos sido criados como Jones, Brown o Smith, nuestro verdadero nombre, nuestra identidad y nuestro potencial, es Cristo, el vástago espiritual de Dios. En el momento en que se nos revele esta verdad, todo lo que nos ha sido impuesto por la creencia humana desaparecerá, y tan pronto como empecemos a percibir nuestra verdadera naturaleza e identidad, no tardaremos en acostumbrarnos a la atmósfera del espíritu, que es nuestra morada original. Poco a poco, a medida que recorremos el camino espiritual, a medida que nos damos cuenta de que nuestra verdadera herencia e identidad están en Dios y que somos de la casa de Dios, viviendo en comunión con los hijos de Dios, comenzamos a perder el orgullo por nuestro apellido y herencia familiar, y, en nuestro interior, podemos adoptar un nuevo nombre, lo que indica que hemos llegado a un punto en el que nos identificamos con nuestra fuente. Ahora bien, cuando decimos yo, entendemos que no estamos hablando de una persona de 1,60 m o de 1,80 m de estatura, de piel blanca o negra, o de rasgos occidentales u orientales. Ahora nos identificamos con nuestra fuente, que es Dios, el principio creativo de nuestro ser. Mientras vivíamos la vida materialista, dependíamos de parientes, amigos, padres, marido, esposa, hijos, empleador, negocio, inversiones y, al final, de la seguridad social. Qué triste que el hombre creado por Dios, mantenido por Dios y sostenido por Dios, tenga que esperar vivir con una miseria que le será entregada cerca del final de sus días, especialmente a la luz de la verdad de que es un heredero de Dios. Un heredero de Dios, y pensando en términos de miserias.
Tenemos que hacer una transición desde el concepto materialista que cree que debemos ganarnos la vida con el sudor de nuestra frente, o depender de alguien más que lo haga por nosotros. Tenemos que salir y separarnos de la creencia atea de que no tenemos contacto con el infinito, con nuestra fuente. Deshagámonos en este momento de la creencia de ser ese hombre caído que de una manera u otra tiene que luchar para volver al reino de Dios, y comprendamos aquí y ahora. Yo y el Padre somos uno. El Padre es espíritu, y yo soy descendiente de ese espíritu, por lo tanto soy espiritual. Soy de la familia de Dios, estoy bajo el dominio de Dios, soy coheredero de todas las riquezas celestiales en virtud del Espíritu de Dios que habita en mí. Dios nunca ha quitado su espíritu de mí, y ciertamente ningún hombre tiene el poder de deshacer la obra de Dios. El Espíritu de Dios que moró en mí en el principio debe ser el Espíritu de Dios que mora en mí ahora, esperando primero, reconocimiento, luego, aceptación y finalmente, realización. Algo debe cantar dentro de nosotros que esto es verdad, o de lo contrario estamos en la posición insostenible de tener que reconocer que Dios no es omnipotente. ¿Cómo podemos atribuirle semejantes cosas a Dios? ¿Cómo podemos creer que existe un Dios capaz de perder a un hijo, incluso a un hijo de todos los miles de millones de hijos que se han manifestado como forma? ¿Cómo podríamos confiar en un Dios así o tener fe en la infinita capacidad de Dios, si también creyéramos que un hijo de Dios podría perderse fuera del reino o que un solo hijo de Dios podría extraviarse con o sin el conocimiento de Dios? Si Dios es omnisciente, y Dios lo es, entonces nadie se aleja del reino de los cielos sin que Dios lo sepa, ni siquiera un gorrión. Nunca hemos abandonado el reino de Dios, nunca hemos abandonado la jurisdicción y el gobierno de Dios, nunca nos hemos sometido a otra ley que la de Dios, y nunca hemos vivido otra vida que la de Dios. La vida de Dios es la vida de todos los seres, y nunca ha habido otra. Ya sea que el hombre haya aceptado la creencia en la limitación en la forma de estar confinado a la tierra y no poder viajar en el agua o en el aire, o de poder viajar solo unas pocas millas en un día, entendamos que todas estas limitaciones no son, y nunca fueron, limitaciones reales. Se debieron solo a la ignorancia del hombre de las leyes que gobiernan estas actividades. Estas leyes siempre han estado a disposición del hombre, y en cualquier momento el conocimiento y la aplicación de ellas le habrían permitido elevarse por encima de su esclavitud a la tierra. Sin embargo, se volvieron prácticos en su experiencia solo cuando fue capaz de abrirse para recibir la sabiduría que está más allá de lo visible. Así entramos en la cuarta dimensión de la vida de la misma manera, al darnos cuenta de que no necesitamos estar atados a la tierra. Estar atados a la tierra o limitados al mundo tridimensional es solo una sensación de limitación que se nos ha impuesto debido a nuestra ignorancia de esa conciencia trascendental que es nuestra herencia. Fue nuestro derecho de nacimiento, y es nuestro ahora porque el reino de Dios no puede ser restringido o limitado, ni permanecer oculto para siempre. No tenemos que luchar para volver a Dios, no tenemos que encontrarlo. Solo tenemos que abrir nuestra conciencia con la seguridad de que Dios nunca podría perdernos. ¿Cómo podría Dios perder su ser? Su ser es nuestro ser, porque solo hay un ser. Tu individualidad es el ser incondicionado. También lo es mi individualidad. Es completamente espiritual. Es, de hecho, el espíritu mismo, que no tiene raza, nacionalidad ni religión. Esta individualidad tuya y mía coexiste con Dios, ha coexistido con Dios en la existencia que Dios es. Sin principio ni fin, y esta individualidad ha conocido la expresión individual a través de todos los tiempos. Tú eres esta individualidad, y yo soy esta individualidad, viviendo como una de las encarnaciones de Dios, y esa individualidad permanece eterna en los cielos, intocada e inafectada por el entorno en el que nos encontramos. Sin embargo, con el nacimiento ha surgido alrededor del ser único un sentido de identidad humana, y desde el momento de la concepción este comienza a identificarse con su entorno. La individualidad misma, la individualidad de usted y de mí, es incondicionada y, por lo tanto, en la realización real de nuestra experiencia de vida previa, se hace posible conocer la libertad incondicionada del ser, estar total y completamente libre de teorías y doctrinas nacionales, raciales y religiosas, y de todas las inhibiciones o condicionamientos. Aceptar intelectualmente la verdad de que somos ese ser incondicionado es una cosa, pero experimentarlo en cierta medida es otra cosa, y experimentarlo en su plenitud es otra muy distinta.
Un paso que conduce a la realización del ser absoluto e incondicionado es experimentar el ser tal como vivió en sus encarnaciones anteriores, o al menos en algunas de ellas, de modo que sea posible vivir libre de nuestro entorno inmediato, o libre del entorno de esta encarnación actual. Cuando he podido verme como americano, como hebreo de hace 2000 años, como árabe o como chino, es muy fácil ver los adornos que se han adherido a mí en cada una de estas encarnaciones, y ver que el yo nunca descendió al nivel de estos adornos o condicionamientos, sino que permaneció, como siempre es, el ser. Entonces, y solo entonces, tuve la experiencia última de realizar el ser absoluto e incondicionado. En esto, por supuesto, veo que es posible haber sido hombre o mujer, blanco o negro, occidental u oriental, y aunque el ser que soy nunca ha sido nada de esto, sin embargo ha atraído hacia sí todo esto a medida que se estableció la necesidad de la experiencia particular en momentos específicos. Esta realización de nuestro ser nos permite, ya sea renunciar a esta encarnación actual, o permanecer en ella, y sin embargo no ser parte de ella ni estar condicionados por ella, sino vivir siempre como el ser. En esta realización, nos convertimos en el ser universal, o el ser de todos los demás, más especialmente de aquellos con quienes entramos en estrecho contacto. Aparte de nuestros semejantes, no hay ningún Dios al que adorar, ningún Dios al que amar, ningún Dios al que servir. Amamos a Dios solo cuando amamos a nuestros semejantes, adoramos a Dios solo cuando servimos a nuestros semejantes. Cuando Jesús enseñó, el que me ve a mí, ve al que me envió, cuando se refirió a vuestro Padre y a mi Padre, ¿acaso estaba afirmando ser el único Hijo de Dios o no estaba hablando más bien de una relación universal? ¿Existe algún Dios separado y aparte del hombre? ¿Acaso Dios no se ha manifestado y revelado en la tierra como hombre, y cuando nos miramos unos a otros, no estamos viendo al Padre que te creó a ti y a mí y nos envió a la expresión? Y puesto que tú y tu Padre son uno, al servirte a ti, estoy sirviendo a mi Padre al amarte, estoy amando a mi Padre. No hay Dios arriba en el cielo, ni abajo en la tierra ni en el mar. El reino de Dios está dentro de vosotros. Por lo tanto, si queremos encontrar ese reino, tendremos que buscarlo en nuestro interior, porque allí es donde está y si deseamos mostrar nuestro amor a Dios, tendremos que expresar amor unos a otros, porque eso es donde encontraremos al Dios para amar. Si queremos servir a Dios, es mejor que aprendamos a servirnos unos a otros, porque solo de esa manera podremos servir al Padre que nos envió a ti y a mí a la expresión. Cada pizca de amor que expresamos es un amor que se nos expresa a nosotros. Cuando expresamos amor de manera impersonal a las personas oprimidas y abandonadas del mundo, en realidad nos estamos expresando amor a nosotros mismos, porque el ser de esos otros es el ser de nosotros. Este es el camino. No hay más que un ser. Yo soy ese ser y soy ese ser incluso si me presento como tú. Soy ese ser, incluso cuando me presento como el mendigo o el ladrón. No es fácil, entonces, perdonar, sabiendo que me estoy perdonando a mí mismo, que estoy perdonando mi propia ignorancia, perdonando mi ignorancia incluso cuando se presenta como otra persona. El amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, el amor es el camino, y esto significa el amor que expreso, porque yo soy el camino. Debo expresar amor, perdón y paciencia, debo rezar para que la luz del mundo se revele incluso en la conciencia más oscura. Debo hacer a los demás lo que quisiera que los demás me hicieran a mí, porque el yo de mí es el yo del otro. Somos uno. El ser de mí es el ser de ti, porque solo hay un ser, y este es el ser de Dios. Esta es la unidad, esta es la filiación divina. El modo de vida espiritual es un reconocimiento de la unidad, de la filiación. El camino trae el reconocimiento de que el yo de mí y el yo de ti somos uno y el mismo yo. El yo soy que soy es el yo soy que tú eres, porque este es el yo soy que es Dios, y Dios es el yo soy que es el yo soy de ti y el yo soy de mí. Por lo tanto, el reconocimiento de la yo soyidad es el camino. Es en cierta medida esta comprensión lo que nos permite vivir como si yo fuera tú y tú fueras el yo que yo soy, y por lo tanto somos uno y como todo lo que el Padre tiene me pertenece, todo lo que yo tengo también es tuyo. Este es un estado de conciencia que va un paso más allá de hacer a los demás lo que nos gustaría que los demás nos hicieran a nosotros, porque reconoce que el ser de nosotros está en el ser del otro, y por lo tanto, todo lo que hacemos siempre se lo hacemos al ser que somos. No existen límites en la relación espiritual, pues solo hay un yo soy, y ese yo soy es universal, se manifiesta y expresa individualmente en cada individuo, pasado, presente y futuro.
Yo soy es el camino, y cuanto más vivamos en el recuerdo de nuestra verdadera identidad, más cerca estaremos de vivir en el camino. El yo soy es unidad, filiación divina, y debido a esta filiación, tenemos una relación espiritual de hermandad basada en la comprensión de nuestra unidad con nuestra fuente. El camino es unidad, el camino es amor, el camino es el reconocimiento de nuestra verdadera identidad como hijo de Dios, el camino es el reconocimiento de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del Hijo. El objetivo del misticismo es alcanzar la realización del propio ser como ser, de modo que la vida sea una experiencia continua del ser, con un descenso al sentido personal del ser solo con el propósito del trabajo inmediato que debe realizarse. El logro del estado místico es, por supuesto, la ascensión desde el sentido personal de la vida hacia la experiencia de la vida vivida como lo universal y lo divino. Yo soy es el camino. Yo soy es la vida de mí y la vida de ti. Yo soy es la inmortalidad de mí y la inmortalidad de ti. Yo soy es la gracia divina por la que vivimos. Y esta es la base de todo misticismo.